Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis. Lección número 1, la creación. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los primeros capítulos del libro de Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Los dos primeros capítulos del Génesis contienen la historia de la creación de la humanidad y de su hábitat. Gracias a estos dos capítulos podemos conocer el propósito para el cual fuimos creados, y el propósito divino era vivir eternamente con Él, felices al lado de nuestro Creador. No es un relato científico, ya que no estamos preparados ni siquiera ahora en el siglo XXI para comprender el proceso creador. Es un relato sencillo que nos permite conocer nuestros orígenes. En esta semana vamos a ver que nosotros, los seres humanos, somos la corona de la creación, criaturas perfectas de Dios y no el resultado del azar. Y responderemos la pregunta: ¿por qué es tan importante saber nuestros orígenes, quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí? Dios, nuestro Creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable. Con estas palabras, Dios no intenta probar que Él es el Creador. Solo Dios lo expresa de manera simple y clara, sin ningún intento de justificar, explicar, ni mucho menos probar que Él es nuestro Creador. Dios es el Creador, lo aceptemos por fe o no lo aceptemos. Sobre este tema de la creación hay dos relatos que nos presentan a Dios desde dos aspectos distintos. El primer relato, registrado en Génesis 1, nos presenta a Dios poderoso. Vemos que Dios puede crear con solo su voz. Su gran poder nos llena de alabanza y nos invita a postrarnos a sus pies. En el segundo relato se encuentra en Génesis capítulo 2 del verso 4 al 25, donde se nos presenta a un Dios cercano, un Dios que nos prepara un hogar, un Dios que nos moldea tiernamente con sus manos, un Dios que se preocupa por nuestra felicidad y por último un Dios que nos enseña a vivir. Aún hoy, separados de la presencia de Dios por el pecado, podemos apreciar su poder, su cercanía, y también podemos disfrutar de su maravillosa y amorosa compañía en nuestra vida. En forma general, en el tema de la creación se nos presenta a un Dios con diversas características, tales como un Dios poderoso, un Dios comprometido. No creó a la distancia, sino que se acercó a su creación y le habló y le tocó. Un Dios de orden, no creó al azar. Cada acto creativo preparaba el próximo hasta su culminación perfecta. Nos presenta un Dios creativo. No hizo todo igual, del mismo color o forma, sino según su especie. Cada ser vivo era diferente del resto. Y se nos presenta un Dios de relaciones. Puso al hombre en relación con los demás seres vivos y con él mismo. Por último, sobre este tema de la creación, la Biblia nos enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una creación perfecta. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. La expresión bueno usada en Génesis 1:31 proviene del hebreo top. Este término implica que la creación funcionaba bien, que la creación era perfecta, que la creación era hermosa, que la creación no tenía nada malo. Y por supuesto que no había nada malo. No había enfermedades, ni violencia, ni muerte. La muerte no fue parte del plan divino en la creación. En solo 6 días literales, la tierra fue transformada de desordenada y vacía hasta llegar a ser un verdoso planeta rebosante de criaturas y plantas completamente desarrolladas.
Nuestro mundo estaba adornado de colores claros, puros y brillantes, y de encantadoras formas y fragancias combinadas con un gusto exquisito. Todo mostraba exactitud en sus detalles y funciones. Nada en el relato en Génesis nos puede hacer pensar en un proceso de miles o millones de años. Los árboles dan frutos, las aves vuelan, los animales andan. Adán es creado adulto, capaz de hablar y razonar. Pero en este tiempo final, el hombre, en un intento de armonizar la Biblia con la evolución, ha querido interpretar el término día del libro de Génesis en forma metafórica, interpretarlo como grandes periodos de tiempo. Aunque en profecía un día equivale a un año, Génesis no es un libro profético. Narra la creación de la semana y de cada día tal cual la conocemos. El simple hecho de que estos días se dividan expresamente en periodos de tarde y mañana, según la Biblia, comprueba que estos días de la creación son periodos de 24 horas. No hay indicación de que exista algún intervalo entre estos días, sino que estos días componen una semana consecutiva. La Biblia habla de día primero, día segundo, día tercero. Este es el fundamento del mandamiento del sábado que aparece en Éxodo capítulo 20. Al finalizar la creación, se nos informa que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y todo esto solo en 6 días literales, nada más. Un tiempo perfecto. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Mencionamos en el punto anterior que en los últimos tiempos viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempos para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. La luz, el mar, la tierra, la vegetación, los astros, los peces, las aves, los animales, el ser humano, todo fue terminado en 6 días literales. Pero aún faltaba algo importante, que culminara el proceso de la creación. Faltaba el séptimo día. El séptimo día es un tiempo de descanso, de meditación, de compañía mutua y de compañía con el Creador. Si este tiempo tan especial era necesario para una humanidad perfecta, ¿cuánto más será necesario para una humanidad lastrada por el pecado? El sábado nos recuerda nuestros orígenes. El sábado nos recuerda que venimos de un Dios creador y eleva nuestra mirada a lo que llegaremos a ser gracias a la redención en Cristo Jesús. Jesús, como agente de la creación, puede decirnos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque Él lo hizo, Él lo creó, y lo creó como una señal eterna, y lo creó como el sello de su pacto con su pueblo. Pero el día sábado no era solo para su pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El libro de Génesis indica 3 distinciones que Jesús hizo después de crear el día de sábado. En primer lugar, reposó en ese día, para darnos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, lo bendijo. El relato de la creación dice que Dios bendijo a los animales, bendijo a Adán, a Eva, pero entre todos los días de la semana, el único día específicamente bendecido es el séptimo día o sábado. Y en tercer lugar, Dios los santificó. Ningún otro día recibe estas 3 distinciones en la Biblia. No obstante, estas 3 distinciones o acciones se repiten en el 4º mandamiento, cuando Dios lo escribe con su propio dedo y señala a la creación como fundamento del sábado. La perfección del ser humano. Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios,
hombre y mujer los creó. Cuando leemos Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje explica cómo se originó la vida del primer ser humano. Dice que la imagen de barro moldeada por las manos de Dios, es decir, el cuerpo físico, se unió o recibió el soplo de vida o el espíritu de parte de Dios, y ese ser inerte se convirtió en un ser vivo o alma viviente. De todos los seres vivos creados, solo el hombre fue hecho de esta forma especial, y fue el único ser hecho a la imagen de Dios. La imagen de Dios implica que Dios dotó al hombre, primero, de una naturaleza espiritual que le permitía comunicarse con él. Segundo, de una naturaleza física o cuerpo. Tercero, lo dotó de la capacidad de razonar. Y cuarto, lo dotó con la capacidad de tomar decisiones morales. Cuando la Biblia declara que Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, para poder comprender lo que esto significa, debemos recordar o saber lo siguiente. Primero, que la palabra imagen es traducida del término hebreo selén, que lleva la idea implícita de tallar. Y segundo, que la palabra semejanza proviene del hebreo demut, que significa ser similar. Estas dos palabras juntas, imagen y semejanza, es decir, selén y demut, implican que el ser humano, cuando fue creado por Dios, era parecido a Dios. Pero aunque Adán y Eva eran parecidos por creación a Dios, la verdad es que hay una diferencia abismal entre Dios, el Creador, y ellos, las criaturas. Pero también es cierto que aunque haya esa diferencia entre el Creador y sus criaturas, la Biblia deja claro que cuando el ser humano salió de las manos de Dios, era perfecto. Varón y hembra, hombre y mujer los creó. Los regalos de Dios. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Recordemos que en el sexto día de la creación acontecieron tres cosas muy importantes. Primero, Dios terminó la creación. Segundo, Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Y tercero, Dios nos creó a su propia imagen y semejanza. Nosotros éramos seres perfectos en todo sentido. Y cuando Dios creó al hombre, le ofreció tres regalos que implicaban también tres responsabilidades. El primer regalo, el jardín del Edén. El segundo, el alimento. Y el tercer regalo, la mujer. El jardín del Edén era el hogar perfecto que debía cuidar y cultivar. Nosotros somos responsables de preservar lo que hemos recibido de Dios. Y en cuanto al alimento, podemos decir que Dios le proporcionó un alimento adecuado para su cuerpo perfecto. Además, Dios le añadió una restricción, y esta restricción era para ayudarle a mostrar su lealtad a aquel que le había dado todo. Y el último regalo fue muy especial, le dio una mujer. Este fue el regalo perfecto. Alguien a quien amar, alguien con quien compartir todo, alguien con quien llegar a ser una sola carne. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, activa la campanita y le des like. Bendiciones.